de septiembre, el Consejo Nacional Electoral, tras la verificación de firmas de respaldo, aceptó la inscripción de Fuerza Ecuador como nuevo partido político tras la disolución en 2014 del Partido Roldosista Ecuatoriano PRE. Con nosotros Dalo Bucarampurley, ex asambleísta nacional por el PRE y fundador del partido Fuerza Ecuador. Buenos días. Buenos días, Gabriela. Un saludo a todos los televidentes. ¿Quiénes conforman la cúpula de Fuerza Ecuador? ¿Hay exdirigentes del PRE? Buenos días. Bueno, Fuerza Ecuador es una nueva agrupación política que nace del trabajo de nuevos actores políticos que no necesariamente han estado vinculados con la actividad política, sino en cada una de sus profesiones, sus ramas, empresarios, emprendedores, cumpliendo con la tesis de la reoxigenación, del recambio generacional que se viene dando en la política no solo del Ecuador, sino de América Latina. Hemos entendido bien cuál es ese recambio y lo hemos cumplido en esta nueva organización que es Fuerza Ecuador. Por ello no se van a ver quizás rostros comunes que se vieron en el Partido Roldosista Ecuatoriano eliminado de forma ilegal por el gobierno, sino más bien se ha dado oportunidad a nuevos actores en las 24 provincias del país. Entonces, ¿apuesta por líderes o por los líderes jóvenes? ¿No hay ninguna relación con el PRE ahora que sus bases migraron primero al PRIAN y después a Alianza País? Bueno, yo creo que la relación más que con organización es con el pueblo. La lucha no pertenece a un partido ni a un hombre, sino a las promesas incumplidas de todo un pueblo que está representado hoy en las 630.000 afiliaciones que recogimos en aproximadamente 7 meses en la creación de Fuerza Ecuador. Eso habla de que este proyecto nace principalmente para y por el pueblo, ese pueblo olvidado, decepcionado, que como bien se decía, se ve traicionado día a día con un proyecto económico que nos lleva a pasos acelerados a una crisis económica vivida solo en los años de 1999 en el gobierno del señor Maguad y hoy posiblemente avisorada, dicho por el propio presidente de la República, para el año venidero. Por ello creemos que es importante crear un proyecto que le dé una alternativa principalmente a los más pobres que actualmente se encuentran decepcionados y no ven en el panorama político una alternativa. Yo creo que Fuerza Ecuador nace principalmente para ellos y que estos jóvenes actores que pertenecen a esta organización están enfocados en ellos. De ahí, obviamente, en esas bases de militancia, hay actores que estuvieron no solo en el PRE, sino en otras organizaciones y que hoy vienen a nutrir las filas de la nuestra. En cuanto a ideología política, ¿Fuerza Ecuador se ubica a la derecha, al centro o a la izquierda? Creo que somos una organización de centro-izquierda que entiende bien que los sismos le han hecho mucho daño a los pueblos. Somos una organización socialdemócrata humanista que ha visto lo que le ha hecho el capitalismo al Ecuador y al mundo, a las diferentes naciones, y ha visto también lo que ha hecho este falso socialismo, para mí, comunismo, de quitarle a quien sabe producir para darle a unos pocos que ejercen el poder y lanzar migajas a quienes más necesitan a través de una política clientelar que amenaza, que persigue, que empobrece y que garantiza la pobreza y que no combate la misma, para tener, como decía anteriormente, una política clientelar que le garantice votos, pero que no saque al pueblo de la pobreza. Nosotros buscamos adaptar las ideologías políticas a las necesidades de nuestro pueblo. Un pueblo que no tiene dinero y un pueblo que no tiene trabajo no puede aplicar el capitalismo que necesita del dinero y el socialismo que necesita del trabajo, sino que necesita adaptar sus necesidades a las necesidades del ser humano. Ya que estamos hablando de ideologías, ideológicamente en el Ecuador es costumbre hacer una ensalada del socialismo, la doctrina social de la Iglesia, el alfarismo. ¿Cuáles son los fundamentos ideológicos precisos de Fuerza Ecuador? Bueno, lo he dicho, principalmente nace con lo que escribe la socialdemocracia, pero de ahí los momentos de crisis que vive el Ecuador, en los que el propio presidente admite que estamos y que vamos a un año de recesión económica. La recesión te ordena, por ejemplo, la disminución de impuestos. Entonces, ¿cómo puedes aplicar en esos términos lo que está haciendo actualmente el gobierno disfrazado de socialismo, de querer cambiar el tipo de la economía en el país, de todos los
recursos que se disminuyen por conceptos de baja del petróleo, cargárselo al bolsillo de los ciudadanos con un modelo fiscalista de impuestos, con leyes de herencia y plusvalía. Me diera vergüenza como gobierno, y lo digo con la mayor franqueza, después de 8 años de estar en el poder, después de haber manejado 300.000 millones de dólares en solo 8 años, decir que solo el 2% de los ecuatorianos tienen para dejarle una herencia a sus hijos. Debería darnos vergüenza que el 98% después de estos 8 años no tenga ni siquiera para dejarle una herencia a sus hijos, y eso es lo que queremos cambiar. Y en el ejercicio de la política impone, y es el arte de hacerlo posible, y los gobiernos deben de entender, flexibilizar sus ideologías, deben de adaptar sus ideologías a las necesidades de su pueblo y agarrar lo mejor de cada tendencia, reforzar la empresa privada para que quienes ganen sean los más pobres con mayores plazas de trabajo y no solo con subsidios que parecieran más bien limosnas otorgadas para mantener a una clase en la pobreza dependiendo de un gobierno que busca ser paternalista o que busca, como lo dije anteriormente, garantizar la pobreza. Por eso nace Fuerza Ecuador, para darle una esperanza al pueblo, una esperanza de cambio, de que es verdad que vivimos días difíciles en la parte económica y política. Es verdad que hay un gobierno que difunde el odio como política pública y una oposición que quizás responde en los mismos términos. Pero los jóvenes debemos de ver más allá y pensar en el futuro, en el país que van a heredar nuestros hijos y darle un proyecto de esperanza a nuestro pueblo, que salga del odio y busque el consenso, busque la paz, busque la libertad. No inventar el agua tibia, sino recoger el sentimiento que tienen los ecuatorianos. Discúlpeme, Gaby. Sí, ¿será importante el apoyo de su padre, el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, o fue una carga política en la última etapa de la vida del PRE? No. A ver, como hijo, lo he dicho en todos los espacios y entrevistas, tanto de medios de comunicación televisivos como radiales. Como hijo yo voy a defender a mi padre hasta el día que Dios me dé vida y hasta el día que Dios me permita respirar, porque ese es el deber de un hijo y además porque creo en él. De ahí, la experiencia de él siempre en la capacitación, en la orientación de un padre hacia un hijo siempre va a ser importante para mí, y creo que además todo lo que he aprendido a nivel político en su gran medida proviene de esa experiencia, y eso me ha servido para ser un triunfador, y lo digo con orgullo. Dios me ha permitido ser un triunfador. He enfrentado 2 procesos electorales nacionales y los 2 los he ganado. Y hoy que emprendí este reto de inscribir una organización política, mientras otras organizaciones o actores políticos decían que era imposible inscribir un partido político en las actuales condiciones, una vez más me vestí de fe, de esperanza, y le he demostrado al Ecuador que los retos que he emprendido de la mano de Dios y con mucha fe, gracias a Dios los he alcanzado y los he conseguido. Dalo, ¿cómo se preparan para las elecciones de 2017? ¿Habrá candidatos a presidencia y vicepresidencia de la República, para autoridades seccionales, asamblea, o piensa en alianzas? Bueno, mire, este último año que no he estado quizás muy activado en la parte mediática y que he estado más bien socializando este proyecto en aquellas calles que no visitan la gran mayoría de políticos, a no ser que sean elecciones, y producto de ello el éxito de este proyecto, me ha servido también para prepararme. Terminé una maestría política en la George Washington University, y producto de ello ha nacido no solo este proyecto, sino las estrategias a cumplirse en el año 2017. Yo creo que ya la época de mirar al gobierno o al presidente de la República como un imbatible, como un hombre que nadie le puede hacer frente, eso quedó atrás. Hoy lo real es que el presidente de 54% con el que ganó las elecciones, hoy está en 23% de intención de voto, y quien lo sigue, el señor Lasso, tiene apenas 8 puntos. Eso demuestra de la carencia de propuestas que hay en el país y de que el pueblo está hostigado de la clase política que solo busca el caos como medida de hacer política, y hay que aprender de él. Yo creo que hay que proponer una alternativa de consenso, y si hay que generar alianzas, hay que generarlas. Pero creo que hoy... ¿A qué dignidad se postulará usted, Dalo? Creo que hoy es muy pronto para hablar de candidaturas cuando recién estamos en la estructuración de una organización política. Vamos hasta el mes de diciembre, enero, seguir trabajando de forma planificada como lo hemos hecho este último año, y producto de ello el éxito de la inscripción de esta organización, que fue la primera en inscribirse por el resto de 12 organizaciones que están en cola de poder inscribirse,
y que difícilmente lo consigan por las condiciones y las limitaciones que hay en el ejercicio de la democracia para la inscripción de organizaciones políticas y aproximadamente en el mes de enero nosotros daremos a conocer los posibles candidatos tanto a la presidencia de la República como a las demás dignidades a elegirse en el año 2017. Usted renunció a su cargo de asambleísta por mostrarse contrario a las 16 enmiendas a la Constitución presentadas por Alianza País y que en segundo debate tratará la Asamblea en diciembre, haciendo caso omiso a los pedidos de la oposición por archivarla. ¿Por qué no se ha sumado a las protestas en las calles para el archivo del proyecto? ¿No cree en este mecanismo de reclamo? A ver, yo renuncié a la Asamblea efectivamente el día que empezó a tratarse el proyecto de enmiendas constitucionales por considerarlo un abuso de esta dictadura del voto que se impone en la Asamblea Nacional. El 75% de los ecuatorianos han dicho que quieren ser consultados al respecto y que estarían en desacuerdo con que se imponga la reelección indefinida por alterar un principio básico de la democracia, que es la alternancia en el poder. Y lo decía el presidente Correa en el 2006 cuando era candidato. La reelección indefinida de los cargos es una práctica corrupta de la partidocracia. Hoy este gobierno se ha vestido de todo lo que combatí, se ha vestido de esa corrupción y por eso hoy busca ejercer los mismos mecanismos que les garanticen perennizarse en el poder en condiciones de desigualdad, yendo a procesos antidemocráticos en las que utilizan todos los recursos públicos para imponerse a sus rivales. No he salido a marchar a las calles porque salí a las calles sí a socializar este proyecto de cambio, este proyecto llamado Fuerza Ecuador que recoge todo este sentimiento ciudadano de decepción, de descontento hacia con el gobierno. Pero yo creo que el tema de las protestas nació como un sentimiento espontáneo, principalmente de los ciudadanos en las redes, que atemorizados por la persecución de un gobierno lamentablemente perseguidor, se autoconvocaron a las calles y salieron en multitudes espontáneamente para ser reprimidos por el gobierno. Lamentablemente, en ese camino espontáneo de la ciudadanía, se quisieron colar los politiqueros de turno y quisieron pescar a río revuelto. Y ahí perdió fuerza esta espontaneidad de la ciudadanía. Yo creo que hay que permitirle al pueblo que haga uso del derecho a la resistencia, que no es solo un derecho, sino una obligación de un pueblo traicionado, decepcionado y humillado constantemente por este gobierno que utiliza los recursos públicos para chantajear, para amedrentar a un pueblo que los necesita. Gracias Adalo Bucarón, fundador y director del partido Fuerza Ecuador. En breve, Diego Zorrilla, coordinador residente de las Naciones Unidas en el Ecuador. Las metas del milenio de los 8 objetivos fijados en la Cumbre de Naciones Unidas del 2000, ¿cuántos se han cumplido en 15 años de dolarización? Ya regresamos. No culpemos al resto de nuestro subdesarrollo, solo se puede salir adelante utilizando a nuestro favor los beneficios de la competencia y en particular del comercio internacional. Lo escribe Alberto Acosta Burneo en la revista Vistazo que circula desde hoy.